Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido que prepare en su Biblia o me ayude a buscar en su Biblia Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a leer Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y vamos a empezar desde el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Estamos hablando acerca de nuestro yo espiritual. Y es muy importante que recordemos que el hombre es un ser tripartita: espíritu, alma y cuerpo. La Escritura dice que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Hay dos grandes grupos de, digamos así, de personas en este mundo, en la actualidad. Todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un alma los que estamos vivos, pero hay una gran diferencia, hay dos grandes grupos en la humanidad: los que son nuevas criaturas en Cristo, los que tienen un espíritu nuevo que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, que es uno con el espíritu de Cristo, y los que aún tienen un espíritu separado de Dios, destituido de Dios. ¿De qué depende que las personas formen o sean parte de un grupo o del otro? Solo depende de la fe de Jesús. Es decir, todos nacimos destituidos de la gloria de Dios y no podemos ser parte del grupo que es o que se podría definir como hijos de Dios, como nuevas criaturas en Cristo. Recuerde que 1 Corintios 5:17, más bien es 2 Corintios 5:17, dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así es que, ¿de qué depende que las personas pasen de un grupo, que es la mayoría, a otro grupo, que serían los hijos de Dios? Depende de creer en Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta, y recibir por la fe de Jesús el regalo gratuito de su justicia y la abundante gracia de nuestro Señor, que Él murió por nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, a través de Epafras, está mandando estas cartas a los colosenses, y en el versículo 8 dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Recuerde que no podemos hablar del Espíritu o hablar de cosas espirituales si no nos referimos a nuestro ser interior, a nuestro nuevo hombre. La palabra lo define: el nuevo espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, que es uno con el Espíritu de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 6:17. La palabra define que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que cuando hablamos de cosas espirituales, hablamos de las cosas que tienen que ver con el espíritu, no hablamos de cosas religiosas. Es muy importante que entendamos que cuando la Biblia habla de cosas espirituales, habla de las cosas que provienen del espíritu, habla de las cosas de Cristo, habla de la revelación de la palabra. Juan capítulo 6, versículo 63, el Señor Jesucristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Cuando la Biblia habla de cosas espirituales, se refiere a las cosas nuevas del Espíritu. Muchos hombres, muchas personas, muchos religiosos utilizan las cosas espirituales o el término espiritual en español para referirse a las cosas religiosas, y no es así. Tenemos que aprender cómo la Biblia define las cosas. Ahora en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Dios quiere que tú seas lleno del conocimiento de su voluntad. Dice, en sabiduría y inteligencia espiritual, en sabiduría y inteligencia espiritual, no en raciocinio, no en estudios filosóficos, teológicos, no en estudios humanos, sino por causa de la sabiduría y la inteligencia, por causa de la sabiduría y la inteligencia espiritual que ya moran en ti, si tú eres un creyente nacido de nuevo, porque Cristo mora en ti. Tienes entonces sabiduría e inteligencia espiritual. Así es que el propósito de Dios de darnos tan grande bendición, dice la Escritura, que tenemos la mente de Cristo, la sabiduría y la inteligencia espiritual, es que a través de la palabra podamos armonizar, ejercitar a través de la fe todos los dones que ya moran en nosotros por su Espíritu para provecho de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de los oyentes, de los presentes o de los no presentes, de las familias, de los que están alrededor y cerca de nosotros. Cuando somos atrapados, cuando quedamos convictos por el conocimiento de la voluntad de Dios, entonces podemos caminar seguros, podemos entender que Cristo es el camino y que estamos caminando en el propósito de Dios en el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, que entendía perfectamente estas cosas y que conocía la voluntad de Dios para su vida, decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque él dedicó su vida al Evangelio cuando tuvo un encuentro personal con Cristo. A partir de entonces dedicó toda su vida hasta su muerte al Evangelio. Por eso decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Versículo, ¿en cuál estábamos? En el versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tu espíritu está en unidad perfecta con Cristo. Está en unidad perfecta con Dios. Tu espíritu adora en espíritu y en verdad. Tu espíritu es perfecto porque es uno con el espíritu de Cristo, sin exclusión. Un solo espíritu en nosotros, nuestra nueva creación, nuestro nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, es uno con el espíritu de Cristo. No son dos, uno solo. Y tu espíritu, tu hombre interior, tu espíritu, es perfecto, ha sido justificado de una manera perfecta, no peca. Está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así es que dice la Escritura que debemos andar agradándole en todo, no como tratando de cautivar o tratando de conseguir o de merecer, sino más bien como resultado de caminar en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, hacer que las cosas del Espíritu armonicen con nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Cómo? A través de renovar nuestras mentes con la palabra. Solo a través de la palabra, el Espíritu de Dios, revelando la palabra, sembrándola en el corazón, cuando nosotros la disponemos delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestras mentes, en nuestras bocas, en nuestros corazones, entonces la palabra de sí dará fruto. La tierra, que es el corazón espiritual que mora ya en nosotros, nuestro hombre interior, se manifestará en el exterior. Dice, fortalecidos, versículo 11, con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No somos merecedores, nuestras virtudes no nos califican, pero Dios nos dio la aptitud o nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos dio todos los recursos que se encuentran en nuestro espíritu, en nuestro yo espiritual, para que podamos participar de su naturaleza divina. Dice versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Uno de los obstáculos o de las cosas contrarias que tienen que ver o que vienen por causa de la incredulidad o la falta de conocimiento es que cuando el creyente no entiende el verdadero perdón de nuestros pecados,
vive en condenación y vive en culpa por causa del pecado, y entonces no puede progresar, no puede prosperar. Pero necesitamos entender que en Cristo tenemos la redención por su sangre, en su obra terminada, completa y perfecta, de nuestros pecados. Es el perdón de nuestros pecados. Dice el versículo 13, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es muy importante que nosotros podamos entender la gloria y la grandeza y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su Espíritu mora en nosotros. Porque toda la plenitud de Cristo mora ya en nosotros. Nos fue dada por Dios, pero mora en nuestro espíritu, en nuestro ser espiritual. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras. Recuerde, no éramos pecadores por nuestras malas obras, no. Por causa de que éramos pecadores por el pecado de Adán, donde todos los hombres nacemos pecadores, por causa del pecado de nuestra naturaleza pecaminosa, hacíamos obras malas. Ahora nos ha reconciliado, dice la palabra. Es decir, todo el mundo hoy en día, los casi cerca de 8.000 millones de personas en el mundo, pueden apropiarse, pueden beneficiarse de la reconciliación, de la abundancia de gracia, del regalo de la justicia, del perdón y de la salvación que es en Cristo Jesús, para tener una eternidad con Cristo, si a través de la fe reciben la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Tú y yo somos presentados santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Cómo? En nuestro espíritu. Nuestra alma y nuestro cuerpo no es irreprensible, no es incorruptible. Todavía no han sido redimidos, por eso tienen que ser renovados por la palabra y vivificados por la palabra y el espíritu. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, versículo 22, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de los padecimientos o aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración del Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Dios nos ha dado a conocer en su palabra, en nuestro espíritu, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo mora en nosotros, Cristo está en nosotros, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, perdón, y Él es la esperanza de gloria, en quien anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, no en nuestras acciones, no en nuestro cuerpo. Nadie puede ser perfecto en el cuerpo, nadie puede ser perfecto en sus acciones, pero dice el apóstol Pablo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Todo hombre nacido de nuevo es perfecto en su espíritu, en su ser espiritual, porque ha sido creado uno con Cristo. ¿Por voluntad humana? No. ¿Por méritos? No. ¿Por haber sido comprado por dinero? No. Por la fe de Jesús, por la voluntad de Dios, para la cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Ahora, acompáñeme al capítulo 2. Y en el capítulo 2 vaya al versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Recuerde,
Si hablamos de cosas espirituales, si hablamos de la palabra, si hablamos de la voluntad de Dios, si hablamos del propósito de Dios, si hablamos de la abundancia de gracia, del regalo de su justicia, hablamos de las cosas espirituales que nos han sido dadas para que ellas gobiernen, para que nosotros aprendamos a reinar en vida. Ese es el llamamiento del Señor. Romanos 5:17 dice que si por uno reinó la muerte, Adán, ¿cuánto más por causa de Cristo los que reciben la abundancia de gracia y el regalo de la justicia reinarán en vida? Fuimos llamados a reinar en vida para que nuestro espíritu manifieste su gloria y su poder, conquistando el alma, conquistando el cuerpo a través de la fe. Es decir, que la fe apropie la bendición necesaria para que el alma sea transformada y el cuerpo sea vivificado en la misma imagen y gloria de Cristo, para que lo que hay en nuestro interior se manifieste en el exterior. Así es que, conforme dice... mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Cristo. ¿En dónde? En nuestro espíritu, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Está hablando de manera espiritual, sepultados con él en el bautismo. No está hablando del bautismo particularmente en agua, aunque el bautismo en agua es, digamos que necesario, porque es un testimonio ante los ojos de los hombres, ante los ojos de los ángeles. Pero aquí está hablando de lo que sucedió espiritualmente con nosotros, que fuimos sepultados según el bautismo de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Nos identificamos con Él, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó entre los muertos. Cuando Cristo fue levantado entre los muertos por Dios y que nosotros venimos a la fe, nuestro nuevo espíritu es levantado, es recreado. Nuestro viejo espíritu muere en la cruz del Calvario, según Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Nuestro espíritu muere porque nos identificamos con Cristo. Así que entonces, dice la Escritura, que mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús, dice, y a vosotros estando muertos en los pecados de la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo. Hubo una transformación, morimos en nuestro viejo hombre y fuimos renacidos al nuevo hombre, porque perdonó el Señor todos nuestros pecados, dice el versículo 13, anulando el acta de los decretos que era en contra de nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, versículo 20, dice la Escritura, pues si habéis muerto con Cristo, en Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, conforme a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cómo es que un hombre creyente nacido nuevo puede someterse a las cosas de la carne? Por ignorancia, por negligencia, por falta de entender, creer y actuar en la fe, por falta de conocer, entender y creer correctamente la palabra del Señor, por conformarnos a este mundo. Así es que es muy importante que nosotros podamos entender que somos seres espirituales, tenemos una nueva identidad en Cristo, el que está en Cristo nueva criatura es. Pero los hombres están acostumbrados a vivir bajo un régimen de los sentidos en la carne. Cuando hablamos de la carne, no estamos hablando necesariamente de pecado, pero estamos hablando de lo que proviene a través de los sentidos. Y muchas de las personas viven, y estoy hablando de los creyentes, de los santos, de los llamados a vivir en la plenitud para mostrar las virtudes de Cristo, aprenden a vivir conforme a los sentidos, regidos, regulados, controlados, guiados por los sentidos y no por el espíritu y la palabra. Así es que muchos que están enfermos dicen, es que siento esto, es que siento lo otro, es que siento aquí, es que siento allá. Como seres espirituales, nosotros no somos llamados a ignorar las cosas físicas, pero hay dos mundos, hay un mundo físico y hay un mundo espiritual, y el mundo espiritual tiene mayor autoridad y mayor dominio
aunque el mundo espiritual. Nosotros somos parte, estamos en el mundo natural, en el mundo físico, pero somos parte del mundo espiritual, de la dimensión espiritual, si lo quisiéramos ver así. Somos uno en Cristo, en nuestro espíritu. Así es que tenemos que aprender a que a través de la palabra y del Espíritu de Dios que nos ha sido dado, no nos conduzcamos por lo que sentimos, por lo que nuestros sentidos dicen. Nuestro propósito, nuestra vida no debe ser guiada por lo que sentimos. Muchos están hoy en día siendo guiados por ello. Me siento mal, me siento triste, me siento deprimido, me siento aquí, me siento allá. Muchos inclusive aceptan los sentidos como parte de la enseñanza, que ignorando la verdadera doctrina del Evangelio creen que Dios les da sufrimiento y activa sus sentidos para enseñar algo. Pero no es el propósito de Dios enseñarnos a través de la carne y a través del sufrimiento y a través del quebranto y a través del dolor y de la frustración y de los errores y del fracaso. De ninguna manera. Dios nunca diseñó su propósito y su plan para nosotros así, sino que a través de la palabra podamos conocer con sabiduría e inteligencia espiritual cuál es su voluntad para nosotros y que podamos vivir, aunque vivimos en un mundo adverso, podamos vivir en victoria, porque Cristo nos hizo más que victoriosos. Así es que a través de la palabra, solo a través de la palabra, solo a través de la revelación de la palabra, cuando la palabra nos renueva, nos transforma, cuando la palabra se siembra, cuando meditamos en ella, cuando creemos en ella, cuando la conocemos, la entendemos y la recibimos y permanecemos en la palabra de Cristo, es que entonces nosotros podemos aspirar a ejercitarnos a través de la fe en el mundo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, particularmente a Pedro, y muchos malinterpretan y lo hacen de una manera religiosa, hacen un concepto religioso de esto, pero el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, le dice: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el cielo hay más dominio y más autoridad y más poder, pero Dios respeta las leyes que han sido establecidas en la tierra. Pero el creyente, así como Jesús, tiene autoridad y poder aún sobre las leyes que rigen esta tierra, pero Dios no nos llamó a estar quebrantando las leyes de esta tierra. Los milagros tienen que ver con el quebranto, con la excepción a la regla de las leyes, pero Dios nos ha llamado no solo a manifestar milagros en los incrédulos o inclusive en los que apenas creen, para manifestación de señales, prodigios y milagros. De hecho, hay un don que tiene que ver con esto. Pero Dios nos ha llamado a vivir en la bendición, en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo. Pero es muy importante que entendamos que no podemos guiarnos por lo que sentimos. Desafortunadamente, esto es tan carnal, tan obvio, tan ejercitado aún en los creyentes, que muchos han utilizado, el mismo diablo ha utilizado, Satanás ha utilizado los sistemas educativos, los gobiernos, para hablar acerca de que hay una nueva identidad en las personas, y la identidad en las personas tiene que ver con lo que las personas sienten que son. Así es que no es posible que nosotros compartamos que la identidad de lo que somos tiene que ver con lo que sentimos que somos. No podemos congeniar con eso, porque eso es antibíblico. Eso es el espíritu del anticristo. La ideología de género, entiendo que así le llaman, tiene que ver con que permite que tú puedas identificar tu identidad de acuerdo a lo que sientes. Esto es una aberración, esto es carnal, esto no solo es carnal, pero es diabólico. Esto es contrario a la palabra, pero tú y yo fuimos llamados espirituales, y Colosenses 1 y 2 establece cómo fuimos liberados del reino de las tinieblas para ya no más estar bajo el pecado, pero fuimos trasladados al reino de Cristo para vivir ahora de acuerdo a la palabra. Según recibimos a Cristo, debemos andar en Él. Y lo importante de todo esto es que a través de la palabra podemos caminar en nuestra nueva identidad, que es nuestro nuevo espíritu, que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. No debemos ignorar que somos seres espirituales. No debemos ignorar que hay un mundo espiritual. No debemos ignorar que nos fue dada toda la autoridad que tenemos en el nombre de Cristo para reinar en este mundo a través del reino espiritual. El reino espiritual en nuestras vidas debe sobreponerse, o nosotros debemos sobreponernos
caminar, ser guiados, movernos en el reino espiritual para caminar sobre el reino físico, el reino natural, el reino material, pero no debemos dejarnos dominar por los sentidos. No podemos vivir siendo guiados por lo que sentimos, tampoco por las experiencias que hemos tenido, por lo carnal. Por eso la palabra es la única que puede discernir y separar las cosas que son del alma, que son las carnales, y las cosas que provienen del Espíritu, que son las que provienen de Cristo, que son las que provienen de la palabra del Señor. Vamos a seguir hablando de esto, así es que pon tus ojos en Cristo, no en un Cristo físico, pero en aquel que murió y resucitó por nosotros y se encuentra a la diestra del Padre. Y pon tus ojos en la palabra y en tu nueva identidad que tienes en Cristo por causa de la palabra, por causa de la voluntad de Dios, por causa del propósito de Dios, por causa de la obra terminada, completa y perfecta de Cristo, por causa de la operación del Espíritu y de la palabra en tu vida. No por los sentidos, no por los merecimientos, no por las virtudes propias tuyas, sino solo por la fe de Jesús, solo por la mano poderosa de Dios que ha transformado, que te ha hecho nueva creación en Cristo Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre de Cristo. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.